La española súbita Beatriz Gutiérrez Müller. Y tengo que contarles la historia, sobre todo para los que no son mexicanos. Miren, eh, la, la señora Beatriz Gutiérrez Müller es una señora, es una historiadora, se supone, que estuvo casada o está casada con Andrés Manuel López Obrador, expresidente de México, presidente de México 2018-2024, y que fue una de las promotoras de la carta que López Obrador envió al rey de España diciéndole que España tenía que pedir perdón por la conquista. Luego se ofendieron muchísimo porque el rey no contestó, sino que contestó el gobierno de España. Parece que no tienen muy claro cómo funciona España. El rey aquí no tiene ningún poder, es una figura decorativa, un recorte cartón. Hace lo que le dicen, no puede tomar decisiones y por supuesto no podía responder esa carta. Y recibiendo una carta en la que se trata un asunto de Estado, se le traslada al presidente de gobierno y a su gabinete, que es quien gobierna en este país, Pedro Sánchez, su gabinete. Y alguien del gabinete de Pedro Sánchez respondió, uy, se ofendieron muchísimo, yo quería que me respondiera el rey, ¿cómo se? Pero el rey, ¿qué? ¿Por qué no nos quiso hablar el rey? Que porque no puede hacerlo, por ley no puede andarle respondiendo usted sus berrinches, señora y señor. Bueno, y le dijeron que no, pues muchas gracias, no hay nada por qué pedir perdón, porque eso pasó hace 500 años y las personas que lo hicieron están muertas y las víctimas de quienes lo hicieron también están muertas. Y aunque evidentemente es un episodio lamentable de la historia, no tiene por qué importarnos ahora. Del mismo modo en que sería absurdo que cualquier español que llegara a Italia le pateara las espinillas al primer italiano que se encontrara en el aeropuerto de Fiumicino y Roma, yendo al cónclave, ya va a llegar tarde, y patear al primer italiano que encontrara porque los romanos invadieron España. Sí, los romanos invadieron España, pero los italianos de hoy que están en Roma recibiendo turistas, pues no son los que invadieron España. Y el españolito que le está pateando las espinillas al pobre don Giorgio Mascalzone allí en Fiumicino, pues ese españolito no le pasó nada por Roma salvo que habla español, porque es un idioma romance. Bueno, entendido y contado todo eso, eh, lo del vivir en el pasado es vivir en el error. Y fue todo, vamos, la cuestión tuvo sus intríngulis eh, diplomáticos y prácticamente se retiraron embajadores y hubo una congelación de las relaciones diplomáticas México-España por el berrinche de López Obrador y Beatriz Gutiérrez Müller de pedirle a la España de hoy que pida perdón por la España del pasado, ¿no? Como si llega alguien y me dice, oye, tu abuelito le soltó un bofetón a mi abuelito. Oye, lo siento mucho, pero pídeme perdón. ¿Y a ti por qué, no? Si viene tu abuelito, si le digo, oiga, perdón, mi abuelo es un poco mano floja, ¿no? No, pues que fueron nuestros tatarabuelitos y no está ninguno de ellos. Entonces no es asunto mío. Nunca ha sido asunto mío lo que hicieron mis ancestros. Pues seguro que tuve ancestros que fueron bestias y cometieron barbaridades. Todos los tenemos, ¿no? Entonces, eh, ¿qué fue lo que pasó? Que de pronto se descubre hace unos días que la señora Beatriz Gutiérrez Müller ha pedido la nacionalidad española sobre la base de dos cosas. Primero, que ella tiene ancestros españoles, como casi todos los mexicanos, cercanos a todo esto. Yo en parte la tengo, la nacionalidad española, porque mi abuelo salió de Asturias en 1890, mi abuelo directo, mi abuelo materno. Eh, y Y dos, porque hay una ley de memoria histórica. Yo acabo de estar ayudando a unos sobrinos míos a conseguir la partida de bautismo de mi abuelo en 1870. Conseguí la partida de bautismo de mi abuelo con el arzobispado aquí de Oviedo, que me quieren cobrar por ahí, ya les dije que les pago en 2 años. Porque ellos quieren pedir la nacionalidad española, pues más en que mi abuelo era súbdito español, pues muy bien. Y está en su derecho la señora Beatriz Gutiérrez Müller de aprovechar que tiene familia catalana y creo que familia castellana y en pedir la nacionalidad como cualquier persona. Todo el mundo debería tener derecho de ser de la nacionalidad que quisiera. Y en este caso la ley está de su lado para que pida esta nacionalidad en España. Nadie discute el derecho de la señora, pero la hipocresía sí, ¿no? Ese indigenismo fake
del mexicano mestizo, mestizo como yo, que soy 14% zapoteca, demostrado con un análisis de ADN, tanto mestizo hipócrita que habla de los indígenas y exalta a los indígenas imaginarios, que no tienen nada que ver con los indígenas reales que están en condiciones lamentables en México, parte por culpa de esos mesticitos, ¿no? Y esos mesticitos se llenan la boca con un indigenismo más falso que un dólar anaranjado y luego se viene, quiero ser súbdito español y quiero jurarle lealtad al rey. Está bien, pero no seas hipócrita. Ahora, ¿cuál es el verdadero problema? Todo esto ya se discutió en México y ya ha sido objeto de muchísima tinta y saliva innecesarias. ¿Cuál es el otro problema? Que esto lo están tomando los hispanistas, o sea, los neoimperialistas españoles, estos que se miran a la cara y en vez de ver a un tipo de la generación Z con pocas luces, menos luces que España el 28 de abril, lo que ven es a un conquistador, ¿no? Se ven como Pizarro, Oñate y Ordaz. Y si tienen sífilis, pues hasta como Hernán Cortés, ¿no? Usted sabe que tenía sífilis. Y entonces se ven hacia el espejo y se ven como si estuvieran enlatados en un peto del siglo XVI, conquistando México, Perú. Y entonces dicen que, pues, es que toda América Latina tiene que reunirse bajo el manto amoroso de la Madre España, porque la Madre España nunca fue colonizada. Sí lo fue, hombre, y fue bárbara. No porque la España de hoy sea bárbara, pero la España de aquel entonces era tan bárbara como la Francia de entonces, la Inglaterra de entonces, el Reino Unido, ya existía el Reino Unido en 1500, creo que sí. El Reino Unido de entonces, la Grecia de entonces, todos los países eran igual de brutos, tan brutos como lo que luego sería México, que cómo eran los aztecas, no eran precisamente hermanitos de la caridad, vivían pastoralmente, sí, en unión con la naturaleza, no, hombre, le sacaban el corazón a otros tipos, porque creían que así conseguían que el sol saliera otro día. Y hacían la guerra florida y hacían poemas sobre la guerra florida que son bien sangrientos, hasta de poetas que yo admiro. Yo he leído a los famosos poetas aztecas y me gustan, pero entiendo que son producto de su época. Entiendo que el machacarle a la cabeza con una hacha de pedernal, una hacha de obsidiana al vecino, era parte de vivir en aquel entonces, ¿no? O de educar a los niños clavándoles espinas de maguey en el pene. Sí, es un castigo que estaba bien visto. Entonces, ¿qué sentido? No es cierto que España fuera especialmente brutal. No, no lo fue. Fue una potencia colonial. México se independizó de España y España reconoció la independencia de México con muchas dificultades, pero años después, y estableció lazos de amistad y hermandad en un tratado en el que se decía específicamente que quedaba olvidado todo el pasado. Y los gobernantes de México firmaron ese tratado y la corona de España, que en aquel entonces sí mandaba, firmó ese tratado, olvidando todo el pasado. Y de pronto llega López Obrador y se acuerda. Y Beatriz Gutiérrez Müller viene y se acuerda. Y de pronto vienen los hispanistas y también se acuerdan que todo el mundo quiere llevar agua a su molino. Déjenlo en paz, no sean imbéciles. Lo que pasó no se cambia. Y las reinterpretaciones malignas de lo que pasó, las interpretaciones convenientes, son repugnantes para ambos bandos. Los que se llaman con nombre en español, que son cristianos, que se envían con apellido en español, que tienen un abuelo de Cantabria, y que se sienten más indígenas que Moctezuma, Moctezuma II, Moctezuma y el Huicamina, son tan ridículos como los que se ven al espejo y se sienten Pizarro o Cortés, Hernán Cortés, ¿no? Dejen de hacer el estúpido. Ni uno es el conquistador español, ni el otro es el indígena oprimido. Eso pasó hace 500 años, dejó de pasar hace 200. Ya, hombre. ¿Qué tal que miramos hacia adelante y dejamos atrás el retrovisor? Y en este caso, lo único para lo que sirve es para que se revele la hipocresía de esta gente que finge ser lo que nunca fue. Yo nunca lo he fingido. Tengo una abuela zapoteca, tengo un abuelo español, soy mexicano y español y me parece muy bien.
y no milito del lado de ninguno de ellos, porque milito del lado del futuro, un futuro en el que espero que todas las naciones trabajen juntas en bien de todos nosotros. Es muy raro y muy absurdo eso, pues allá ustedes.